sobre el tema cómo impulsar la agricultura en el Perú. Es un debate permanente. Ya hemos señalado en el programa anterior la situación en la que se encuentra el Perú. El territorio, como todos saben, es bastante variado, accidentado. Hay lugares que tienen terrenos con pendiente de 45 grados y algunos más todavía. Y hay planicies altas, desérticas, cuando no llueve. Llueve bastante en la sierra, por ejemplo, de enero a abril. Luego se va secando. En septiembre todo está amarillo. La gente no tiene agua. Uno que otro hace esfuerzos. Se hace su pequeño puquio y tiene con dos cosechas al año, en fin. Pero en general la cosa no se ve muy bien en el Perú en lo que respecta a la agricultura, con tecnologías antiguas, etcétera. En pleno siglo XXI parece que no hemos todavía eh, captado estas tecnologías. Por eso es que tenemos ahora una reunión con tres expertos: Adolfo Posadas, Benjamín Quijandría y Blanca Arce, que tienen amplia experiencia en ello. Y la pregunta que salta simplemente sería: ¿cómo hacer para que los agricultores del Perú no tengan que abandonar sus tierras, sus pueblos, porque la agricultura ya no les da, y para que no se, digamos, no se animen a convertir sus terrenos en pozas de lixiviación química para ver si hay algún mineral, etcétera, etcétera? Esa es la pregunta. Vamos a dar la palabra a don Benjamín Quijandría. Cuéntenos, doctor Benjamín. Cuenta, primero que nada, brevemente, así en un minuto, preséntese, poco su experiencia, que es larga, pero por lo menos bien reducida. Lo más reducida posible. Bueno, gracias. Soy de formación ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria de La Molina. Tengo una maestría, un doctorado en genética cuantitativa. He tenido una experiencia larga profesional por mi edad, por supuesto. He sido viceministro de Políticas Agrarias, jefe del Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agraria, el antiguo INIPA, eh, consultor internacional de distintas organizaciones, trabajado con la cooperación americana, alemana, francesa, etcétera. Y he sido profesor de la agraria hace algunos años atrás. ¿Usted conoció a Amaro Zabaleta? Por supuesto, éramos colegas y Amaro fue mi jefe de práctica. Él acababa de regresar de una maestría cuando yo estaba estudiando en la universidad. Él es pues pariente mío de mi pueblo, Salpo. Ah, Libertad. era una de las primeras personas que llegó con una maestría a la universidad y fue jefe de práctica. El titular era don Jacobo Sender y él era el jefe de prácticas en ese momento. Después, por supuesto, fuimos colegas, profesores titulares en la agraria. Tiempo después, buen amigo, buen colega. Muy bien, voy a decir eso que hablé con usted. Adolfo, preséntate, por favor. Qué modesto. Bueno, yo soy de formación básica en física y tengo un doctorado y maestría en física aplicada, pero siempre me dediqué a hacer aplicaciones de la física a la agricultura y de ahí que comencé a trabajar, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, trabajé en La Molina por 8 años y después salí a Brasil a hacer mi maestría y doctorado y también en física aplicada, pero con las tesis, desarrollando tesis de ambas, digamos, títulos en Embrapa, Embrapa es una institución tipo INIA en Perú, y Embrapa en Brasil. Luego trabajé en el Centro Internacional de la Papa por más de 15 años y paralelamente me desenvolví dentro de Brasil representando al CIP en varios proyectos.
Después fui para África y trabajé en África por más o menos casi 4 años. Y bueno, tengo bastantes trabajos de investigación con grupos de Europa y de Estados Unidos. Y ahora me dedico al emprendedorismo. Tengo una startup financiada por el Estado de San Paulo, que se dedica a todo lo que es predicción de plagas y enfermedades en diferentes cultivos, que es lo que estamos trabajando en este momento en un proyecto específicamente para predicción de green, que es una plaga muy, muy letal en las plantaciones de naranja en todo el estado de San Paulo, ¿no? Entonces, eh, eso es más o menos mi experiencia y mi background en el área de agricultura. Muchas gracias, Adolfo. Estimada Blanca, cuéntanos tu vida. Bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Bueno, mi nombre es Blanca Arce. Soy de formación de pregrado ingeniera zootecnista de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tengo una maestría en producción animal de la Universidad Pontificia Católica de Chile y un doctorado en ciencia animal en la Universidad de Cornell de Estados Unidos. Desde mi formación y todos los años que yo vengo trabajando, ya más de 25 años, he estado trabajando en América Latina, países altoandinos, ¿no? Como Ecuador, bueno, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, ¿no? Y he estado trabajando con organismos nacionales e internacionales y asesorando, implementando programas de investigación e innovación en los últimos años, básicamente, ¿no? Y fortalecimiento mucho en el tema de organizaciones, análisis de desarrollo de sistemas productivos sostenibles, porque en la especialización desde la maestría al doctorado yo trabajo mucho con instrumentos de toma de decisiones, modelando los sistemas de producción para poder tomar decisiones, modelando matemáticamente y con software sistemas de producción. El primero que hice fue en mi maestría, el sistema de producción de alpacas, de una comunidad alpaquera de 5.000 metros sobre el nivel del mar en Puno, y modelos de simulación participativos con el mismo productor. En los últimos años, trabajando en Colombia, en Agrosavia ex Corpoica, desarrollé sistemas expertos, sistemas de alerta agroclimática temprana, relacionando los sistemas productivos, ¿no? Importantes para poder predecir sequías, inundaciones, y vinculados básicamente al cultivo, ¿no? A la producción de pasto o los cultivos importantes, o sea, agroclimatología. Y en el 2004, 2005, he estado como 3, 4 años en el Centro Internacional de la Papa, desarrollando un tema para mí muy bonito, muy importante, sobre agricultura urbana. Cultivar alrededor de la ciudad, cultivar en la ciudad para seguridad alimentaria. En los últimos años que estuve trabajando, casi 8 años, como le decía, en Agrosavia ex Corpoica, implementamos programas de hambre cero a través ya no le llamábamos agricultura urbana, sino producir en espacios, cultivar en espacios reducidos, ¿no? Vinculados a la ciudad, en la zona periurbana, zonas rurales también, en clima cálido, o sea, caliente, frío, colegios, etcétera, ¿no? Son temas muy bonitos. Y hace poco he terminado, como ya terminó el programa, es el Programa Nacional de Innovación Agraria, PENIA. Fui directora ejecutiva desde el 2017 hasta mayo 2021, que finalizó el programa, que es un programa con el objetivo de poder consolidar el Sistema Nacional de Innovación Agraria a través de diferentes instrumentos. Entre ellos, uno de los aportes que hizo el programa fue fondos concursables para innovación agraria, para productores pequeños, asociaciones, cooperativas, ¿no? Para movilizar el mercado de servicios de innovación agraria. Entonces eso ha sido en el último año hasta, ¿no? Que recién este año que ha terminado como directora ejecutiva. Eso es lo que podría comentarles. Muchas gracias, estimada doctora Blanca Arce. Don Benjamín, entonces, he conversado con algunos rectores de la agraria y les hacía la pregunta siguiente. ¿Por qué hay tantas promociones
agrónomos, ingenieros agrícolas, y nuestra agricultura sigue un poco mal en la sierra. Parece que a los estudiantes no les gusta ir a un poco interactuar con los campesinos, los agricultores. ¿Cuál es la realidad, estimado Jaime? Perdón, Benjamín. A Benjamín. propósito, tú eres pariente de Jaime, nuestro amigo. Sí, es mi hermano. Por eso te confundí. Caray, Sí. lo recordamos mucho a Jaime, caray. Bueno, Ujú. Bueno, en realidad es una pregunta interesante y amplia. Y tiene también relación con la primera pregunta que hiciste, ¿qué pasa con la agricultura peruana? Ahora, aquí hay un conjunto de respuestas y un conjunto también de interrogantes que tienen que verse. El panorama es complejo, y es complejo porque el sector agrícola nunca ha sido un sector fácil de entender por las distintas características que tiene. Tú los mencionaste, son eh, alrededor de 180 zonas climáticas, capacidades distintas de producción, distinta topografía, regímenes de lluvia diferentes climáticamente. Entonces, hace un país complejo. La ventaja del Perú, por un lado, de tener agrobiodiversidad, dice uno tiene mucha capacidad de producir, pero al mismo tiempo la dificultad es que cada sector tiene una necesidad y tiene una problemática que es propia. Yo quisiera en esto, y para llegar a la pregunta que tú has hecho, es mirar muy rápidamente una serie de aspectos que hay con relación a la agricultura. Y acá hay dos elementos que tenemos que mirar, ya que hay una preocupación porque esto desarrolla. En primer lugar, hay que mirar el aspecto estructural. Parte del problema del retraso, de los problemas serios en la agricultura, se deben fundamentalmente a la falta de inversión y a la falta de atención directa que el Estado le ha puesto a la zona rural. Esto representa en términos de carretera, vías de comunicación, interconexión, ya sea satelital, fibra óptica, cable, el, en la consolidación de lugares en los cuales tú puedas entrar alrededor de eso, industria, el tener electricidad y poder trabajar. Entonces, una de las situaciones que hay, que es reconocida por todos, es la deuda del Estado hacia el área rural en su parte genérica abierta. Dentro de ese espacio, que no ha tenido esa atención, se desarrolla una agricultura que es una agricultura de pequeño productor. Es una agricultura que tiene conjunto de dificultades innatas a su condición de ser agricultor pobre, de ser agricultor que tiene muy poca base de área de terreno, agricultor que no tiene acceso a ningún tipo de asesoramiento ni asistencia técnica, y agricultor que no tiene recursos, un fondo de crédito y la capacidad de poder salir. Aquí tenemos una situación compleja, don Modesto, porque, y esto tiene ya muchos años atrás, el modelo de desarrollo del país, a pesar de haber tenido una historia agrícola y todo, nunca vio la transición del Perú en el desarrollo, y hablo yo de los modelos cepalinos de hace muchos años, en la agricultura con ese eje. ¿Por qué? Porque estaban dedicados a los llamados cultivos tradicionales, antiguamente el azúcar, el algodón, etcétera. Y lo que se miraba del desarrollo del país era la industria, la sustitución de importaciones de industria, y siempre ha habido un empuje más fuerte a las MIPES, digamos, urbanas, y al trabajo asociado a eso. Entonces, en el caso de la agricultura, la asignación de recursos y la tarea del Estado, sobre todo considerando los dos sectores que hay en este momento en la agricultura peruana. El primer sector, que es el agroexportador, que el Estado, a través de la ley, que ya cambió, pero la ley de promoción agraria, le dio ventajas tributarias, laborales, irrigación, y la industria privada salió adelante, consiguió tecnología de punta, donde se necesitaba tener un experto en espárragos, un experto en arándanos, los traían de Chile, de Estados Unidos. La tecnología actualmente es tecnología de punta,
y somos país líder en el sentido de productividad y competitividad. Pero el otro extremo, el otro lado, el sector de la agricultura, tuvo una reforma agraria que se preocupó mucho de la distribución de la base territorial, pero no consolidó la base organizativa de esos productores para hacer detrás de ellos cooperativas o asociaciones o agrupaciones con fuerza empresarial y con capacidad para hacer. Es decir, durante ese proceso, el gobierno militar lo que hizo fue cerró el SIPA, el Servicio de Investigación y Promoción Agraria, desapareció. Solamente en un periodo de gobierno, en esos años, nuevamente el Estado pone recursos para hacer asistencia técnica, hacer investigación, traer tecnología, trabajar en el campo, tener servicios de mecanización agrícola, que fue un periodo breve durante el segundo gobierno del presidente de la ONU. De ahí para adelante tenemos una agricultura a la cual no se le presta atención. Más aún, cuando se da la ley de regionalización, le quitan al Ministerio de Agricultura un conjunto de atribuciones, los dan a las regiones y las regiones no cumplen con ese proceso. Entonces, lo que tenemos ahora es una agricultura de productores con pocos recursos, bajas capacidades técnicas y tecnológicas, no hay un sistema de entrega de información, no hay un sistema detrás que genere información tecnológica para dar. Los programas de crédito a lo largo del tiempo han sido malos, mal diseñados, mal administrados y nunca han llegado al monto suficiente, la cantidad de personas en este momento atendidas por el agrobanco no llegan ni siquiera al 15, 18% de lo que es el total de la agricultura peruana. Y más difícil aún, las regiones, los gobiernos regionales que tienen la responsabilidad de hacer la extensión y de hacer desarrollo agrícola, no han sido capaces de generar ese tipo de actividad. Tan es así que asignan cantidades minúsculas de su presupuesto hacia lo que es actividad de la promoción de la actividad agropecuaria. Entonces tenemos ese panorama. Ahora, aún con todas esas restricciones, don Modesto, nuestra agricultura es resiliente y es fuerte. Fíjese que durante todo este periodo que hemos tenido la pandemia, la alimentación de las ciudades en el Perú estuvo asegurada. No hubo carencias. ¿Por qué? Porque es una agricultura resiliente. El agricultor pequeño que siempre pasa dificultades, pasó las dificultades de este periodo y si recién ahora estamos viendo problemas de costos, de incrementos, no es por la agricultura, es porque ha subido el dólar, es porque el petróleo está costando más y eso afecta a un conjunto de factores que al final terminan con una inflación o un intento de inflación en la alimentación. Pero eso no es achacable al sector agrícola. Entonces, el sector agrícola lo que necesita tener es un programa consistente que tenga un conjunto de elementos articulados y articulados entre el gobierno central y los gobiernos regionales que permitan dar los principales elementos de trabajo que necesita la agricultura. Ciencia, conocimiento de producción para producción y para competitividad y rentabilidad, necesita un sistema de capacitación permanente de todas esas personas, necesita un sistema de comunicaciones, de información técnica, necesita un sistema de crédito, necesita un soporte permanente en lo que es la transformación de estos productos para poder operar. Lo que mencionaba Adolfo como su startup es el tipo de ciencia, el tipo de trabajo que uno necesita para poder apoyar al grupo de productores a que ellos tengan esa información a la mano y la usen para una generación permanente de una producción que sea competitiva y que sea, ¿cómo se llama?, desde algún punto de vista, suficientemente fuerte como para que el agricultor pueda tener un medio de vida a través de la agricultura. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, justamente estaba conversando con algunos colegas franceses y me decían que en Francia, antes de prestar dinero de crédito, darle crédito a los agricultores,
se les capacita para gestionar la plata que van a recibir. Perfecto, exacto. O sea que Así. de lo contrario no podrían devolver el dinero. ¿Qué dice Sí. doña Blanca Arce, doctora? ¿No tienes audio? Sí, ya lo prendía. Gracias, sí. Bueno, realmente lo que ha hablado el doctor Quijandría es ese panorama, ese es el panorama que vivimos y concuerdo totalmente con él. Es un panorama de muchos años atrás. Yo voy a identificar y profundizar unos aspectos, ¿no? Importantes, los datos. O sea, ya lo dijo el doctor Quijandría, realmente el sector agropecuario ha disminuido mucho en esa importancia que se le da al Estado. Yo siento, ¿no? Es un tema personal que he estado yo en países como en Colombia, he estado en países como Ecuador, que son más chicos, pero realmente el Ministerio de Agricultura aporta mucho, es su prioridad. Es su prioridad, ¿no? Entonces, siento que necesitamos dar más, apostar el Estado más por el sector agricultura, porque la participación se siente que es cada menos, ¿no? En conjunto en toda la economía. Por ejemplo, lo que dijo el doctor Quijandría, ¿no? Del 2019, te voy a dar un dato, el sector agropecuario representó el 4,8% del PBI y fue más bajo respecto al 2018. En el 2018 fue 5,5, entonces estamos viendo que disminuye, ¿no? Entonces yo creo que acá es donde tenemos que primero esa inversión. Y si vamos el gasto total en investigación y desarrollo en el Perú, por ejemplo, en el 2015 fue del 0,12% del PBI. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo invertimos? Porque sin inversión no vamos a poder avanzar en la agricultura. Ese es un punto, la inversión. Segundo punto es las políticas. ¿Qué políticas? ¿Qué lineamientos? Y los lineamientos, las políticas que tenemos que dar, tendrían que darse en función a esos problemas, una problemática que se conoce, ¿no? Estamos hablando de más de 2 millones de unidades productivas que son responsables del 70% de la producción agropecuaria y un 85% de estas unidades son responsables del 70% de producción agropecuaria y de agroexportación, que generan más de 60% de estos ingresos, ¿no? Y acá donde están las brechas productivas, que ya lo dijo el doctor Quijandría, estamos hablando de brechas productivas que, por ejemplo, el 9,10% de productores solamente usan semilla certificada. La gran mayoría usa su propia semilla sin tener, ¿no? un protocolo. Por ejemplo, hay un dato, 1 de cada 2 solamente abona, el resto aplica puro fertilizante químico, ¿no? Y están enfrentando pestes, plagas, enfermedades, alta variabilidad de los precios, ¿no? Y últimamente el COVID, que ya se comentó cómo ha sido. Entonces, realmente estas brechas hay que cerrarlas. Y es mayor inversión, tener políticas, lineamientos, por dónde va la política agraria realmente para poder cerrar estas brechas, ¿no? Esas son necesidades de los productores. El tema de crédito es importantísimo. Yo, muchos años, desde los años 80, el crédito, siempre se ha dicho y hay una característica que tiene que ser acompañado de una capacitación y para poder implementar el proyecto o la acción que quiere con el crédito el productor, pero también un monitoreo, un acompañamiento hasta que él termine con ese producto final. Si yo voy a sacar un crédito para papa, un crédito para arroz, crédito para ganado de leche, tiene que haber un acompañamiento técnico. En los últimos años se ha perdido ese acompañamiento. Yo comencé muy joven trabajando en comunidades campesinas en los años 80, 84, con los proyectos que se llama investigación en sistemas de producción. Trabajé mucho en comunidades campesinas como en Huancayo, en Ayacucho, y vivíamos en la comunidad, te cuento Modesto, había un plan muy interesante que se llamaba, y no sé si Benjamín te acuerdas, de que hablamos el 2010. 20 días vivíamos en la comunidad con los productores haciendo investigación participativa, que lo que ellos desarrollaban, y los 10 días éramos libres, ya nuestras vacaciones, porque estábamos incorporando, y eso te hablo de los años 80, también los años 90, pero todo eso ya se perdió. El sistema de extensión tampoco existe, solamente
lo desarrolla Minagri en lineamientos, ¿no? El INIA da los lineamientos del sistema de extensión de la transferencia, Minagri desarrolla con una o dos direcciones, nada más, pero no hay acción. No hay un sistema realmente que esté involucrado, el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Ese acompañamiento que se requiere, lo que tú decías, Francia, y eso ha sido muy exitoso. Yo conozco casos exitosos de que con un acompañamiento, con el crédito, ellos aseguran una buena inversión y continúan a largo plazo, le da sostenibilidad a ese trabajo del productor. Ahora, dicho todo esto, en el contexto que estamos hablando, hay casos muy exitosos en los últimos años que he estado yo de directora ejecutiva del Programa Nacional de Innovación Agraria. Es tan importante esta dinamización de los mercados de servicio e innovación agraria, como se hizo, y los casos exitosos con análisis de impacto, han aumentado rentabilidad, productividad, ingreso al productor, más asociatividad a través de estos tipos de fondos concursables, la gestión de estos fondos concursales para innovación, que el productor del 100% que costaba el subproyecto, el 70% lo financiaba el PENIA. PENIA es una unidad ejecutora del INIA y del Minagri, obviamente. Entonces se le financiaba el 70% y 30% era su aporte en monetario, ni siquiera en no monetario. O sea, para ver la importancia que el productor tiene su aporte, su aporte monetario, o sea, su contrapartida efectiva. Entonces, ahí se aplicó más de 800 proyectos, fueron financiados. O sea, lo cuento como un caso de que sí se puede, hay casos exitosos a nivel nacional, en diferentes cadenas que sí son exitosas, y se puede replicar estos modelos que se replican a nivel nacional. Somos un país muy rico, costa, sierra, selva, hay una agroecología, pero tenemos que escalar. Todos estos modelos exitosos se quedan, todos estos pilotos, los casos anteriores, años atrás, muchos casos exitosos, hemos trabajado todos, creo Benjamín se acuerda de los años 80 en análisis de sistema, pero se han quedado, no se han escalado por esa falta diría yo, de que tenemos que apostar más, el Estado más hacia la agricultura, las universidades, ¿no? El relevo generacional. No existen buenos profesionales jóvenes ahorita formándose en el área de agricultura, en el área que está en investigación, porque yo hablo de innovación, pero la innovación se basa en una buena calidad de investigación. O sea, yo tengo que investigar, desarrollo tecnológico, innovación. Ese es el salto, investigación hacia la innovación, pero basado en una buena investigación. Y eso es basado en un buen análisis, ¿no? De necesidad, de brecha, que qué cosa tenemos que hacer en nuestra agricultura, que estamos hablando de tipología de productores, lo dijo el doctor Quijandrí, hay tipos de productores. Yo he trabajado mucho con los pequeños productores de subsistencia, que tienen menos de 1 hectárea. Entonces tú dices, no, mucha gente dice, pero aquí ya no pueden. Pero sí hay forma de incentivar con políticas sociales del Estado para hacer asociatividad y puedan producir, ¿no? Y un productor mediano sí puede entrar a mercados locales más grandes, mercados nacionales más grandes, y también pueden entrar a internacionales, como yo tengo los casos exitosos que hemos tenido en innovación agraria, pero tenemos que responder a esa tipología. ¿Qué tecnología, qué información requiere el productor más pequeño, el mediano, el grande? ¿Cómo podemos cubrir las necesidades que al final son productos, ¿no? Se requiere productos para consumir, para las grandes ciudades. Otra herramienta que tengo la experiencia, y lo digo que a mí me gusta muchísimo, es el tema de cultivar, de producir dentro de la ciudad, alrededor de la ciudad, en áreas pequeñas, ¿no? Donde da seguridad alimentaria. La agricultura vertical, si no tengo un buen suelo, tenemos modelos de estructuras con contenedores, sustratos líquidos, sustratos sólidos y hortalizas que son perecibles, crianza de animales menores, cuyes tiene una alta calidad de proteína increíble, aves, y son módulos chiquitos que son alrededor, que cubren la necesidad de seguridad alimentaria. Yo siempre comento,
el caso de Colombia en el año 2009, 10, no me acuerdo, cuando hubo el clima, fue terrible, hubo inundaciones en la parte de toda la parte ¿cómo se llama? Esta fue la parte de Atlántico, todo el Atlántico se inundó, todito, hubo terrible, fueron las inundaciones, se murieron ganado tropical, ganado cebuino, porque se inundó, no había, todo estaba inundado, y la alimentación se hizo con estas estructuras de agricultura vertical, hortalizas, lechugas, tomates, plantas medicinales, para poder, ¿no? Poder apoyar a toda esta población que ya estaba prácticamente con este problema. Cuando hubo el gran terremoto del año también, el 2008, 2007, no me acuerdo mucho en Haití, lo mismo. Se hicieron huertas en el suelo, se trabajaron con agricultura vertical, agricultura en el suelo, con hortalizas, alimentos perecibles y que son cortocampañas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucha, al final, mi conclusión es que realmente sí se puede lograr elevar la productividad, sí se puede lograr mejorar nuestro enriquecedor, digo, sector agropecuario del Perú. Sí, yo tengo la fe que sí se puede, tenemos toda la información, nada se va a inventar, todo está hecho, excepto temas, obviamente, actuales que hay que hacer buena investigación, ¿no? Ahora, con el cambio climático, con toda la nueva visión, la nueva normalidad, hay que investigar muchísimo, por supuesto, pero de la mano, ir paralelo, ¿no? La investigación, desarrollo, innovación, no parar, pero necesitamos cubrir esas brechas y yo estoy seguro que sí se puede. Lo dijo Benjamín para terminar, lo dijo Benjamín, ¿no? De que el productor, cómo se adaptó a este COVID. Y lo digo porque yo en ese tiempo hicimos una pequeña encuesta rápida a los principales cultivos en campo con el COVID y ellos no se afectaron. Y lo mismo hace poco que di yo también soy docente de la Universidad Agraria a la maestría y doctorado en innovación agraria, y los chicos hicieron un pequeño análisis del sistema de producción, pero les pedí que apliquen al productor la pregunta del COVID. En el caso de cuy es increíble, vendieron más cuyes, produjeron más cuyes en pleno COVID, porque la gente empezó a comprar ahí alrededor. Entonces yo creo que es resiliente, como dice el doctor Quijandría, y hay mucho que hacer, y yo creo que hay mucho potencial, Modesto, con el apoyo del Estado. Gracias, perdona que creo que hablé demasiado, pero hablé mucho, pero es un tema muy, muy importante. Gracias. Apasionante, apasionante, claro. Depende de nuestra supervivencia acá en Perú, en la agricultura. Hay muchos campesinos que han abandonado su pueblo, viven en la miseria casi total en las ciudades, y es una pena, pues. Adolfo, ¿cuál es tu análisis del problema? Maestro, gracias. Bueno, tal vez sea un poco, como estoy en otra línea ahora más de emprendedorismo, entonces yo veo la solución del problema de la siguiente manera. Yo creo que tenemos que dividir, más o menos basado en las exposiciones de Blanca y de Benjamín, en 4 sectores. Tenemos la agricultura, vamos a decir, grande, ¿no? La que exporta, que tiene muchos éxitos, que tiene tecnología de punta. Tenemos los medianos, que también no se quedan atrás. Tenemos los pequeños y tenemos los micros. Los micros creo que serían aquellos que tú mostraste en el video anterior, en la entrevista que tuviste, creo que fue la semana pasada. El agricultor grande, que exporta, que tiene éxito, lo que necesita el Estado es más que nada mecanismos de facilitación para exportación. Los medianos también. En los pequeños hay muchos éxitos, como ya conversamos con Blanca, ella trabajó mucho en eso. Cuando yo gané la inversión del Estado de San Pablo para la startup que tenemos aquí en San Carlos, en San Pablo, yo tuve que hacer un curso de emprendedorismo. ¿Por qué? Porque, y eso es un buen ejemplo, para que la empresa, o sea, para que el dinero invertido por el Estado
tenga éxito en la empresa. Entonces, el que dirige la empresa tiene que hacer un curso de emprendedorismo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se escucha, Adolfo. Ah, ok, pensé que se había Sí. ido la... ¿no? No, no, sí lo escucho, sí. Ok, entonces, me tocó entrevistar a pequeños agricultores, algunos en la región de Chanchamayo. Por ejemplo, entrevisté a un pequeño agricultor de Granadilla, muy exitoso, y ese agricultor trabajó bastante con el proyecto de Blanca, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos ahorita, eso fue el año pasado que conversé con ellos, tienen 2.000 hectáreas de granadilla en toda la región de Chanchamayo, básicamente en Oxapampa. Ellos exportan la granadilla, o sea, toda la venta es de exportación, ¿no? Después entrevisté a otro microemprendedor, un microempresario, ¿no? De pequeño agricultor de la región de Tingo María, que se dedica bastante a la parte de cacao. Y también es un ejemplo, tiene los mejores chocolates, podríamos decir, del mundo, ¿no? Es un chocolate que tiene mucha acogida en todos los mercados donde se venda, ¿no? Entonces hay casos exitosos que pueden servir de ejemplo para, digamos, continuar en otras regiones donde hay más pobreza, ¿no? Entonces, para mí el Estado debe dedicarse más a esa parte, a la parte de pequeños y micros, para sacar adelante esa pobreza, digamos, del campo, ¿no? Con inversiones. Ahora, lo primero, lo más importante de todo, y eso ya lo conversé inclusive con un colega, Víctor Mares, que lo conoce Blanca y también Benjamín, ¿no? Y él me enfatizó mucho en eso. Infraestructura es lo más importante. Necesitamos carreteras en todo el Perú, necesitamos conectividad de Internet. Eso es lo más importante en el campo para llevar tecnología. Aquí en Brasil, en el estado de San Paulo, por ejemplo, tenemos una tecnología de punta en ese sentido, pero si yo salgo fuera del estado, la conectividad, por ejemplo, en Internet ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso hace mucha diferencia. Entonces, eso depende mucho del Estado. El Estado tiene que ser capaz de llevar tecnología de comunicación a esos pequeños agricultores, a esos pequeños campesinos, ¿no? Que están al borde de la pobreza. Eso es un factor importantísimo y primordial. El segundo factor es la parte de agua. Tiene que tener agua, sistemas de irrigación para que puedan cultivar, ¿no? Agua calificada, vamos a decir así, y tecnología para que puedan hacer pues lo que muchos se burlaron, hablando de la cosecha de agua sí existe, ¿no? Que son formas de almacenar aguas para después servir de irrigación a través de las lluvias, ¿no? Esas son cosas importantes que el Estado tiene que trabajar. El otro aspecto que se ha comentado es sobre los créditos. Los créditos son importantes. Yo tengo vamos a decir así, el crédito para el pequeño agricultor debe ir acompañado de un paquete tecnológico, ¿no? Yo pienso que no debe separarse la tecnología del crédito. O sea, el crédito se da al pequeño agricultor o al mediano o al micro agricultor, ¿no? Debe acompañar con un paquete tecnológico. No que se le cobre aparte, sino que está embutido en ese paquete. ¿Para qué? Para que ese préstamo sea invertido en forma eficiente y pueda tener después retorno y ganancias, de forma que ese pequeño micro agricultor pueda devolver su dinero y entrar al mercado. Es muy importante que toda esa gente, por ejemplo, de que está al borde de la pobreza, que tiene pequeñas, un cuarto de hectárea, una hectárea de tierras, pueden como se dice, inserirse dentro de la economía de mercado, ¿no? Dentro de la economía, que sepa manejar el dinero a través del banco, que sepa manejar una tarjeta de crédito. O sea, todo eso es importantísimo para que se desarrolle. Pero todo eso tiene que ir acompañado con ese paquete tecnológico. Y ese paquete tecnológico debe incluir también la parte celular.
los celulares son muy importantes. Eso yo lo percibí muy bien en África, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir así, en África profundo, en el rincón más de esto de inhóspito, vamos a decir, de África, existe un celular. Y todos ellos manejan sus negocios a través de celulares. Entonces, el celular en África se ha transformado en una herramienta fundamental para el agronegocio, ¿no? Entonces, es una cosa que se puede implementar en el Perú, ¿no? Para eso tiene que haber infraestructura, como te digo, que el Estado tiene que trabajar, ¿no? Entonces, por el momento, eso es lo que yo pondría para después seguir la discusión con Benjamín y Blanca, ¿no? O sea, esa es mi visión. Después voy a hablar de emprendedores, pero Muy paro por ahí bien, por el momento. muy bien, muchas gracias. O sea, se necesita crédito, tecnología, se necesita capacitación, investigación, pero el gran problema es que eso requiere gente, recursos humanos, gente que esté en una institución como en el ejército, dispuesta a partir a los diferentes lugares del Perú, los lugares estratégicos. Es todo un plan, prácticamente una guerra contra el hambre en cierta manera. Y esto, y también por supuesto, la gente capacitada. eh, Benjamín, ¿crees tú que haya suficiente gente como para hacerse cargo? Me acuerdo haber leído en alguna parte que el gobierno chino en algún momento envió a sus científicos al campo y logró aumentar de manera bastante importante la producción agrícola y después los campesinos adoraban a los científicos que llegaron porque vieron cómo los efectos del conocimiento les había permitido vivir mejor. Claro, pero los chinos tienen un montón de científicos. Nosotros tenemos estos recursos humanos, la agraria tiene, ha formado suficientes ingenieros agrónomos, el INIA tiene la gente suficiente para hacerse cargo de este tema, don Benjamín. En realidad hay muchísimo peruano y bueno, el problema que tenemos nosotros es que somos tan buenos que nos llevan afuera. Fíjate el caso de Adolfo que está en Brasil haciendo empresa allá y habiendo trabajado en Embrapa, que es el sumum de las instituciones de investigación de América Latina, es la más avanzada, está ahí. Lo que dijo Blanca hay que rescatarlo, como ella dice, cuando yo empecé, dice Blanca, salíamos al campo y trabajábamos. Eso se hacía con la universidad. Los programas y proyectos tenían, y Blanca ganaba un salario, no mucho, pero ganaba un salario como estudiante final de últimos años por ir al campo y estar los 20 días allá, 20 días en campo, 10 días en su casa. Ese tipo de modelos existen, la cantidad de gente hay, lo que no hay es el recurso para hacerlo porque las universidades en el pasado, hace años atrás, la agraria tenía un sistema de trabajo en las comunidades, era un trabajo voluntario y todos los veranos salían tropas de muchachos a hacer el trabajo de todo, porque trabajaban desde temas productivos hasta temas sociales, construcción de vivienda, riego, agricultura, la cantidad de gente formada hay. Adolfo debe saber, pero a mí me sorprendió muchísimo una asociación de científicos y especialistas en agricultura peruanos que tienen una asociación en Brasil. No sé si la han contactado a Adolfo, pero hay. El recurso humano está. En la época del gobierno de la UNDE, dieron una ley al INIPA, la cual le permitía traer con un salario adecuado aquellos investigadores peruanos que estaban en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, y se trajeron como alrededor de 50 personas que duraron mientras duró, eso era con fondos del Banco Mundial, que puso los recursos para que eso ocurriera. Ahora, de ahí para adelante no se ha vuelto a hacer. La cantidad está. Las universidades nacionales, y partiendo por mi alma mater o nuestra alma mater con Blanca y mío de la agraria, no tiene recursos. Es una institución como muchas del sector público que no tiene la capacidad de salir y porque uno es una universidad gratuita, dos vive del Estado y de sus rentas,
Entonces no le permite tener un presupuesto de salida que tenga la capacidad. Ahora, mucho más compleja situación de las pequeñas universidades de provincia, que con la justa tienen un profesor a tiempo parcial trabajando en una pizarra. Muchos de ellos no tienen condiciones ni de laboratorio ni de campos experimentales. Ahora, dentro de eso, Modesto, hay una gradación. Tú necesitas de expertos que te estén mirando el concepto global, la problemática y diseñando investigación, hasta gente en el campo que haga trabajos bastante importantes, pero de carácter mucho más sencillo. De tal manera que yo creo que en la escala de necesidades, las universidades van a proveer de un cierto tipo de capacidades, en algunos casos, grande para conceptualizar los problemas y ordenar una innovación, y otros casos pequeños como para conducir en el campo, levantar registros, recoger información y manejar información de campo. Y yo creo que en términos de números, sí, las oportunidades son aquellas en las cuales se puede hacer. Solamente como un ejemplo, porque esto tiene un antecedente no muy lejano. En el gobierno pasado, el gobierno del presidente Kuczynski, el ministro decidió sacar un cuerpo de gentes afuera. Y cuando fueron a la agraria, a la INIA, para buscar muchachos, rascaron todos los presupuestos y consiguieron colocar afuera solamente alrededor de 800 muchachos. No había fondos para más. ¿Por qué? Porque las leyes nuestras tienen sus particularidades burocráticas. El Ministerio de Trabajo, para los chicos que salen a hacer este tipo de... le exige que tengan seguro, que tengan un conjunto de condiciones que encarece tremendamente el proceso. Cuando iba Blanca, era estudiante y salían los muchachos, salían con el seguro básico de la universidad, pero en cambio ahora exigen que esos muchachos que salen a hacer práctica tengan que tener estas condiciones. Entonces el ministerio dice, me cuesta mucho, y ni siquiera para pagarle al chico, es el costo del overhead que tiene el sistema. Pero, Modesto, yo creo que hay gente, y yo creo que no solamente, digamos, a nivel de Adolfo, tener a Adolfo en el Perú sería un lujo, es decir, como científico, como empresario, y tener más gente como él. Ahora, si las condiciones se dan, se puede. Ahora, en términos de conocimiento, la curva de capacitación y de becarios y doctorados ha bajado. Ha bajado en el sector agrícola porque en realidad aquí no encuentra uno una capacidad suficiente de absorción. Un profesor principal en la Universidad Agraria gana 4.000, 4.500 soles. No te digo de un profesor que está empezando, un joven que empiece a trabajar. Además de eso, el salario de un investigador en el INIA puede llegar a 2.000, 3.000 soles como mucho. Entonces, ahí se aleja toda capacidad. Cuando yo empecé en la agraria, que era jefe de práctica, que era muy antiguo jefe de práctica, en esa época mi salario era equivalente a $1.000, equivalente en soles, no pagaban en dólares, se pagaban en soles, que me permitía como estudiante o profesional recién graduado vivir. Y un profesor principal ganaba $3.000, equivalente nuevamente de esa época, que vivía tranquilo, dedicaba 100% de su tiempo. Ahora los profesores de las universidades tienen que dedicar a hacer consultorías, a buscar trabajo lateral, al extremo que algunos salen de la universidad y se ponen a hacer taxi. Y ahí hay ese problema, no hay esa capacidad de retener a ese grupo de gente formada, que en realidad yo creo que sí, si hubiera un llamado especial y una capacidad posible, habría muchachos y gente caminando en los distintos territorios. Las experiencias de Blanca, de Linía, que son puntuales, como dice Blanca, son temas pilotos, demuestran que consiguen la gente y la gente se coloca en el campo y hace el trabajo y se quedan en muchos casos a hacer el trabajo allá. Las condiciones y los recursos son cosas que el Estado tiene que apoyar y tiene que hacer una apuesta por el sector agrícola, y si lo hace significa ponerle recursos, significa que el Ministerio de Agricultura no va a ser la cenicienta de los presupuestos, y que tiene que tener una capacidad de recursos. Hasta en los años 80 había el programa de crédito supervisado, que era eso, un crédito con asistencia técnica.
Cerraron el Banco Agrario y se vio, cuando crean el agrobanco lo crean amarrado como un objeto que está amarrado, que no le soltaron las manos para que trabajara. ¿Por qué? Porque el MEF no le gustaba para nada la idea de volver a crear un banco de desarrollo. El MEF no quería. Y por más insistencia del presidente y del ministro de esa época, hicieron agrobanco, pero lo hicieron chico, con pocos recursos y con las manos atadas. Entonces, y hasta ahora tienen las manos atadas. Entonces, nuevamente lo que se busca es hacer entender a la más alta, digamos, autoridad política la importancia que tiene, no porque seamos agrónomos, no porque nos guste el campo, porque es un sector que reúne a la mayor cantidad de población ocupada. La mayor pega del país está ocupada en agricultura. Si tú quieres reducir pobreza, tienes que mejorar la producción agrícola. ¿Quieres reducir pobreza? Tienes que convertir al pequeño agricultor en un pequeño empresario. Tienes que transformar el producto que sale como producto fresco en un jugo en caja, en un concentrado de frutas. Todos esos procesos de transformación están dados. Lo que necesitamos son dos cosas. Uno, la voluntad política para que esto ocurra. Y dos, la planificación a largo plazo. Acá, este país no tiene políticas de Estado, tiene políticas por gobierno. Pero la agricultura, que es de maduración larga, necesita política de Estado. Es decir, que el Estado se compromete en el lapso de 10 a 15 años. Y lo que menciona Blanca, que es un dato importantísimo, solamente le ganamos a dos países de América Latina en términos de cuál es la inversión del PIB agrícola en innovación. Estamos abajo. Chile nos triplica, Colombia nos dobla. Por supuesto, ni hablar de Brasil y Argentina. El INTA y el Embrapa son señores institutos gigantescos que han movido miles de millones de dólares en investigación, porque el Estado reconoce la importancia que tienen en la transformación agrícola. Y la transformación agrícola de Brasil, de pasar de ser quinto, sexto, séptimo productor mundial de alimentos a pasar a ser el primer productor mundial de alimentos, es trabajo que proviene de la ciencia, de la tecnología que generó Embrapa en su debido momento. Muy Esos son bien, los puntos. muchas gracias. Pero para ello, pues, después que los escucho, puedo llegar a la conclusión, podemos llegar a la conclusión que necesitamos unos 10 generales, ¿no? Para que armen todo un plan estratégico para el mediano, para el corto, medio y largo plazo, y ponerse a trabajar con un ejército de jóvenes, de repente tesistas, pagarles su tesis para que la hagan en el campo y echar a andar la maquinaria agrícola. ¿Cuál es la idea que tiene Blanca Arce? Bien, sí, yo quería complementar justamente con todo este problema que existe en recursos humanos, increíblemente el potencial que hoy en día la juventud, los estudiantes, porque por ejemplo está muy bajo el tema de maestrías, de doctorados, ¿no? Que no salen, no hay becas, es muy bajo la tendencia, pero es increíblemente cómo ha incrementado ahora los estudiantes de maestría, de doctorado a nivel nacional. Yo apoyo a la universidad en estos temas de innovación en cursos de maestría y doctorado y cada vez veo que incrementan los estudiantes hoy más con el tema virtual, porque están trabajando y a la vez están pagando sus cursos, ¿no? Se llevan los cursos en la noche y yo he tenido estudiantes de Apurímac, de Andahuaylas. Hace poco que terminamos un curso fue de Andahuaylas en producción de cuyes. Todos están motivados a continuar en el trabajo del agro, a pesar, ¿no?, que no es bien remunerado, pero ellos, digamos, pagan sus cursos. O sea, yo veo ese potencial, cómo se incentivan, ellos pagan sus cursos, no son becados. Están pagando sus maestrías, sus doctorados, ellos quieren seguir formándose. Yo creo que hay un potencial, hay un nicho
¿no? Que se ve que, la vez pasada tuve un estudiante de Huancavelica, te estoy hablando de zonas bien, ¿no? De Puno, por ejemplo, muchos estudiantes, y se pagan sus maestrías, ¿ah? No son becados, ellos han hecho con su propio, ¿no? Digamos, ingresos que tienen. Entonces, era un poco para comentarles que el potencial existe. Yo creo que en el agro, y todavía hay chicos jóvenes que quieren ellos seguir trabajando y se preocupan del productor, se preocupan del sector agrícola. El caso de Linía, que solamente quería puntualizar es, ya no hay relevo generacional. Ya en este año y el próximo hay un grupo alto de investigadores que ya se jubilan, ya se pensionan. Y lo más, no sé, relevante es que no es que se jubila, se pensiona y ya pueden aplicar a esa plaza jóvenes o un relevo generacional. No, se cierra, no hay presupuesto. El Ministerio de Economía no tienen presupuesto y se cierran. Entonces, ¿cómo va a quedar eso? Entonces, eso sí es preocupante. Y solo para contarte que cuando se diseña el PENIA y inicia, había un supuesto, y eso lo sabe Benjamín claramente, hay un componente de PENIA sobre el fortalecimiento de recursos humanos para el INIA, o sea, investigadores que hagan su maestría, su doctorado en el extranjero, o pasantías, o cursos internacionales. Traer consultores altamente calificados internacionales para fortalecer los programas de línea, traer consultores altamente especializados nacionales para que fortalezcan. Y esos nacionales, la idea era que se queden en el INIA con la planilla del INIA para que siga el INIA creciendo con perfiles altamente calificados y con buen salario. Entonces el supuesto era, el PENIA iba avanzando, iba ejecutando, obviamente, pero entonces todos los años también el Ministerio de Economía tenía que darle a INIA un presupuesto cada vez más alto. Entonces cuando cierra PENIA, automáticamente todo lo absorbe INIA, sus profesionales altamente calificados, nacionales, internacionales también, si querían quedarse con buen salario, los laboratorios que se ha invertido, PENIA ha invertido muchísimo en laboratorios, infraestructura de alta tecnología. ¿Quién los va a usar ahora? No hay persona. Entonces, ahí yo solamente pongo esa precisión que no hay. Entonces, ahí es parte del Estado. No ha habido una segunda fase del PENIA. Ahí cerraron porque el Ministerio de Economía no priorizó esta inversión. Entonces, quedó y se cerró ahí. Ahora, ¿cómo tendríamos que hacer? Tenemos que hacer, como dice, bueno, se tiene que hacer un grupo grande, los que saben, ya tienen la experiencia, conocemos por dónde están los cuellos de botella, se hace un plan, pero tenemos que trabajar con jóvenes de universidades, por ejemplo, de la misma agraria, y tesistas, pero tiene que haber un aporte, un apoyo, porque los tesistas no tienen presupuesto para hacer una tesis, una investigación. Si quieres ir a que vayan a nivel de campo, yo, por ejemplo, puedo tener un proyecto lindo en Puno, ya, en alpacas. Necesito 20 estudiantes jóvenes, ya egresados, si quieres, ¿no? Pero ¿con qué plata se les da? Tiene que haber un salario, tiene que haber un seguro, tiene que haber una permanencia, un incentivo. ¿Por qué? Porque estamos yendo a sitios bien alejados. Entonces, hay gente que te dice, por ese salario de 2.000, 3.000, no me voy a ir a vivir a 5.000 metros. Yo en mi época lo he hecho y era feliz porque era lo que más me gustaba, pero después cuando lo hemos seguido haciendo había salarios con fondos, pero de ahí ya, bueno, eso se cerró, pero los chicos te dicen, yo voy, yo trabajo, me voy, por ejemplo, en Oxapampa, que hay tanto mejoramiento de toda la carne. ¿Cómo no podemos ser un país productor de buena carne de Oxapampa con pastizales tan buenos? Pero necesitas operativos, necesitas chicos que estén ahí trabajando con todos los gremios de la asociación. Y eso es un programa, yo le llamaría, no sé, no sé si llamarle un relevo generacional, pero es repotenciar, ¿no? Jóvenes en la agricultura, ¿no? No sé, todavía no me sale, pero yo creo que es como incentivar que la juventud de estos chicos de universidades pueden volver a estos programas, ¿no? Ahora, no solamente en la agraria, las universidades nacionales tienen muy buenos estudiantes, la Universidad de Pucallpa, hay una facultad de agraria buena, y yo creo que podemos agarrar a nivel, se me ocurre, estoy hablando en voz alta, ¿no? Un buen plan
a largo plazo de que esté articulado las universidades nacionales, que esté articulado las estaciones experimentales del INIA, que esté articulado el gobierno regional y que esté articulado la empresa privada y que se fomente este tipo de jóvenes, incentivar que vayan a trabajar al campo con salarios pues que sean atractivos, porque tienen que vivir, tienen que tener y tienen que ahorrar su plata porque ellos quieren seguir estudiando y no están pidiendo dame beca. Ellos dicen, yo de mi plata lo pago, pero tengo que tener un salario adecuado, ¿no? Ese es un poco, pero hay que armar pues una propuesta, ¿no? Y también como en esta articulación de actores, también algunos INIAs, está en Brapa Adolfo, otros INIAs que ya han trabajado. Agrosavia ha trabajado este tema en Colombia bastante y han traído muchísimos jóvenes trabajando, pero con buenos salarios, muy buenos salarios. Agrosavia tiene ahorita 300, o ex Corpoica, paralelo INIA, tiene 300 PhD trabajando y son jóvenes en PhD a nivel que han sacado su doctorado a nivel nacional y también a nivel extranjero, pero el salario los ha motivado y tienen laboratorios, tienen insumos, tienen plata para investigar y tienen plata para salir al campo a trabajar, ¿no? Entonces, un poco eso sería una recomendación, ¿no? Efectivamente, el presidente Pedro Castillo dijo en su discurso en ocasión del lanzamiento de la segunda reforma agraria que va a enviar miles de jóvenes al campo. Espero que eso se organice porque es importantísimo y para ello se requiere recursos. Adolfo, ¿cómo ves tú? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Blanca y con Benjamín. Pero hay un punto muy importante dentro del mismo Estado y eso lo menciono por conocimiento de causa. Primero hay que desburocratizar al Estado. El Estado no entiende qué cosa es investigación científica, no entiende qué cosa es trabajar con tecnología, ¿no? INIA, como ya hemos conversado varias veces con Blanca, no sigue sus funciones como debería ser. Entonces, mientras no haya una reorganización estructurada de las instituciones ligadas no solamente a la agricultura, sino a otros sectores también de desarrollo tecnológico, ¿no? Es difícil, porque hay mucha gente calificada en el Perú. Tú sabes, tú conoces esto, tú organizas tus seminarios de mitad de año y de fin de año, y muchos peruanos vienen del extranjero, del extranjero al Perú a exponer, a presentarse, ¿no? Entonces hay muchos que quieren colaborar, que quieren trabajar, pero en el Perú no lo dejan. A mí, yo mismo he tenido Tite con Osta y en 3 oportunidades yo he querido regresar al Perú, pero nadie, digamos, ninguna institución del Estado me ha ofrecido una posición que sea al nivel pues, que yo tenía, ¿no? A mí me han querido poner un poco más de jefe de práctica teniendo un postdoctorado en la Universidad de Ingeniería, que es mi alma mater. Eso hasta ahora me duele, ¿no? Y el propio rector, decano de la Universidad de Ingeniería, me ofreció una jefatura de práctica teniendo un postdoctorado, imagínate. Entonces, ¿quién va a regresar al Perú con ese tipo de incentivo? En estos momentos yo tengo 3 estudiantes, bueno, ahora ya no son más estudiantes, 3 doctores, ¿no? que han estudiado en Estados Unidos, en Europa, que han regresado al Perú y han luchado para conseguir un puesto. Hay 2 que han conseguido, uno está en la Universidad Agraria y el otro está en la GEM. Pero me dice que en la GEM no pueden hacer investigación, no pueden tener tesistas. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una ley tan absurdas que no permite, digamos, la presencia de tesista o digamos, el nombre de tesista dentro de la institución. Entonces, es absurdo, maestro. Eso tiene que cambiar. Si tú tienes el vocero del presidente Castillo, yo te pido que tú hables con él, que se cambie todo eso. Si el presidente Castillo quiere mandar estudiantes jóvenes al campo, entonces tiene que haber una innovación del propio Estado en toda su estructura, ¿no? Es imposible lo que hay en la situación que está actual. No se puede. O un caso más, por ejemplo, CONCITEC comenzó a financiar becas de estudios para afuera. Imagínate,
Yo tenía una estudiante en Santa Bárbara. Ella consiguió una beca de Concitec. Para pagarle cada 3 meses un sueldo, todavía en soles, ni siquiera en dólares, ¿no? Tenía que mostrar una foto sentada en el escritorio con su asesora, ¿no? Y el computador al lado para mostrar que ella está estudiando. Y todos los meses tiene que hacer eso para mandar al Concitec y probar que ella continúa estudiando. Eso es absurdo, Modesto. Esas cosas tienen que cambiar, no puede ser, ¿no? Entonces, no es que falta gente calificada, tenemos gente calificada de sobra. Lo ha dicho Benjamín, lo ha dicho Blanca. Entonces, esas cosas tienen que cambiarse para que poder levantar al Perú, no solamente en agricultura, en todas las áreas, ¿no? Entonces, a ti te consta, varias veces hemos discutido esos problemas. De ahí que tú estás lanzando el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ojalá resulte y que sea un aglutinador de gente calificada que venga del extranjero y apoye toda esta causa, ¿no? Entonces, ese es, y para mí, el escollo mayor para el desarrollo, tanto de la agricultura y tecnología en el Perú, es el propio Estado que no se moderniza. Eso es mi comentario en ese aspecto. Totalmente de acuerdo, sí, bueno, Benjamín está hablando. Bueno, no se te escucha. Benjamín, no se te escucha. ¿Ahora? Sí. Ya, gracias, disculpen. Con con la nueva ley de servicio público que hay, se está tratando de que todas las instituciones tengan una categorización. Pero paralelamente con esto, Concitec, como tú sabes, ha estado tratando de hacer la carrera de investigador, que hasta ahora no ha podido salir adelante con el tema claro. Y cuando se han hecho con Servir, que es el organismo que maneja la transformación, en las reuniones que habían de los grupos de investigación, cuando estaba yo en el INIA, representando al INIA, en el directorio que trabaja con Concitec, me contaban dos de las instituciones de investigaciones del Perú que cuando trataron que Servir validara las planillas, le daba lo mismo a la gente de Servir que tú clasificaras a un doctorado con uno que era ingeniero y con uno que era maestría. No querían dar diferenciación por especialización y por posgrado. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Lo que nos contaban la gente que era la directora de ese instituto, que la mitad de la gente se le fue. La gente que fueron clasificados hacia abajo y no hacia arriba, cuando ellos pensaban que estaban llegando a un sistema meritocrático que es el que trató en su primer momento Servir de hacerlo. Y Servir no ha avanzado más en términos de meritocracia porque le cuesta al Estado muchísimo en salarios y la verdad que no se puede. Es eso. Y por otro lado, como tú dijiste, Modesto, efectivamente, yo creo que si tú en este momento convocaras a 60 generales, y te digo gente con categoría y peso, que se quisiera sentar a hacer, hay gente que lo que ha hecho el tiempo pasado y lo viene haciendo es grupos de discusión que estamos discutiendo permanentemente cómo mejoramos la producción agraria en el Perú y qué podemos hacer. Entonces, si se dan condiciones para que tú tengas esos 8 generales, 10 generales, 20 generales trabajando, yo creo que hay grupos. De ahí para adelante, sí, la capacidad tuya en tu cargo de convencer a un presidente, que el presidente ordene al MEF que tiene que Agricultura tener una cierta prioridad, y ahí viene la segunda etapa. Tienes la concepción del plan y después tienes recursos para poder desarrollar de una manera adecuada y con una visión de Estado, no con una visión de gobierno, es una visión de Estado, es un desarrollo que, como ha pasado en todos los países del mundo, toma 10, 15, 20 años poder hacer. En ciertas áreas, como tú sabes, el que va a generar una semilla, antiguamente eran 25, 30 años, ahora con las técnicas genómicas, tú puedes reducir eso a 7, 8 años, pero aún son 7, 8 años, son más de un gobierno, y por lo general convencer a mandatarios y a MEF de financiar cosas que van más allá del periodo
es una tarea de locos, pero hay que Bueno, hacerlo. En algún momento tenemos que hacerlo si queremos buscar el desarrollo sostenible. así es, hay que hacerlo de todas maneras. Bueno, nosotros estamos tratando de convencer al MEF, bueno, ya está convencido el MEF, falta ahora al Congreso para que se apruebe esta ley del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque la estrategia es más o menos la siguiente. Creado un Ministerio de Ciencia y Tecnología, recién en el Consejo de Ministros se podrá pelear por una política a largo o mediano plazo, como ustedes están señalando. Antes de ello es muy difícil. Hemos sido testigos como, por ejemplo, el CONCITEC no lo reciben porque es una institución entre una veintena de instituciones que depende de la PCM, entonces está condenada pues al silencio prácticamente. Mientras que no haya ministerio, no va a haber un debate de este tipo que ustedes están planteando en el Consejo de Ministros, donde se definen las políticas y los presupuestos. Bueno, les agradezco mucho, por favor. Le decía a Adolfo que les agradecería además mucho más si es que me hacen una pequeña ayuda a memoria de cada uno de ustedes o en conjunto para hacerle llegar al presidente Pedro Castillo de estas ideas, para que, bueno, él tome en cuenta y converse con su ministro respectivo. No te escuchamos, ¿ah? No te escucho, ¿Aló? no hay sonido. Benjamín, Aló, está sin aló, micrófono. aló. Creo que tienes algo pasa en tu micrófono, Benjamín. Ya, Ya, disculpa, ya. que ahora sí, lo que pasa es que es media rara mi computadora. Sí, mi micrófono a veces me falla y tengo que usar los audífonos para usar el micrófono del audífono. No, lo que te decíamos esto es que efectivamente se te puede hacer preparar un documento, podemos preparar un primer borrador, pasárselo a Adolfo, una vez que lo revise Adolfo te lo hacemos llegar en un par de semanas, te podemos hacer llegar un documento pequeño, chico, pero compacto, o sea, que tenga impacto para que sea Claro, la clase porque, de documento que pueda leer el presidente, que no va a leer 20 páginas, tenemos que darle la historia completa en 2 páginas. Ujú. perfecto. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Benjamín, Blanca. Gracias. Encantado, Modesto. Cuando quieras, estamos a tu disposición. Blanquita, Ok, gusto de verte. Chao, Adolfo. Adiós. Que vaya chao, todo chao. bien. Chao, chao, gracias. Chao, 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 Blanca. Adolfo. Chao, Benjamín. Gracias, Chao, Modesto. Benjamín. Estamos hablando. Gracias. Nos Gracias. vemos. Hasta Chao, chao. Chao, luego. chao. Chao.